Jefferson, Jefferson, Presente. ya, vamos a empezar. Bien, vamos a hablar sobre la administración y la administración en salud. Conceptos básicos de la administración y la administración en salud. Vamos a ver estos conceptos, empezando por la organización, ¿no? La organización es simplemente un grupo de personas que trabajan en conjunto para crear valor agregado. La empresa es un negocio, una dependencia gubernamental, un hospital, una universidad o cualquier otro tipo de organización. Administración es el proceso mediante el cual se diseña o se mantiene un ambiente en el que los individuos trabajan grupalmente y cumplen metas específicas de manera eficaz. La productividad es la relación entre la producción y los insumos dentro de un periodo considerando la calidad. Por otro lado, la efectividad no es nada más que el logro de dichos objetivos. Y la eficiencia tiene que ver con el logro de los fines empleando el mínimo de los recursos. Una compañía de alto desempeño debe ser efectiva y eficiente para ser llamada eficaz. El gerente es una de las personas más importantes en una organización, ya que planea, organiza, integra personal, dirige y controla, según el concepto de Weyrich, o si ustedes quieren el concepto de Stoner, simplemente se limita a decir que el gerente planea, organiza, dirige y controla. Los tipos de gerentes según el nivel pueden ser de 3 tipos. Los de la alta gerencia, quiere decir que son los gerentes generales, puede ser el gerente general de una red, puede ser un director de un hospital. Los gerentes medios, los intermedios, que pueden ser los jefes de servicio o los de departamento. Los de primera línea son ya los que tienen que ver con cada área, y los niveles operativos que ya tienen que ver con la atención, con la cirugía, con la cesárea, con la consulta externa, con el análisis de laboratorio, etcétera. Es decir, con las actividades propias de la operatividad de un hospital. Los tipos de gerentes por el alcance, tenemos gerentes funcionales y gerentes generales. Gerentes generales son los de alto nivel. Vuelvo a repetir, los niveles intermedios tienen gerentes de nivel medio
Y los gerentes de nivel operativo son los de la primera línea. Permítame un segundito, vamos a ver acá cómo está la grabación. Aquí. Ya está grabando, no hay problema. El tiempo dedicado al desempeño de las funciones administrativas varía de acuerdo a la jerarquía organizacional en la cual está ubicada el administrador o el gerente. El administrador que se encuentra en el alto nivel tiene que dedicar mayor tiempo a la planeación que el supervisor de primera línea. Pero sí tiene que dedicar también mayor tiempo al control que el de la primera línea. Y así sucesivamente. En cuanto a la planificación, tenemos que mencionar que uno define metas y define el curso que nos permita llegar a alcanzar esas metas. Esto va de la mano con la organización que implica que tengamos el trabajo bien estructurado, de manera tal que cada persona ocupa un lugar y esto se manifiesta en la integración de personales, es decir, cubrir cada posición dentro del esquema general de la organización. Como decía hace un momento, con la anterior clase, yo tengo que elegir cuál es el cirujano y ponerlo en el centro quirúrgico. Y también saber cuál es el pediatra para ponerlo en el área de pediatría y no al revés. Es obvio, pero a veces podría suceder que eso no coincida como queremos. Para esto tengo que tener un buen director que permita que la tarea se desarrolle de manera eficaz cuando él influye en la tarea. Y pueda desarrollar, por otro lado, acciones de control, verificando que lo que se está haciendo se ajusta con lo planificado. El control es importante entonces porque permite garantizar el logro de los objetivos, es decir, que las actividades ejecutadas se enmarcan en lo planificado. Hay control sobre los resultados y el control se da sobre las demás funciones administrativas, como son la planificación, la organización, la ejecución. La naturaleza interactiva del proceso administrativo significa que todas las actividades administrativas se interrelacionan entre sí y son dinámicas en el sentido de que, de acuerdo a las nuevas circunstancias que se van presentando, se puede volver a planificar, lo que va a permitir tener que reorganizar los recursos, dirigirlos y controlarlos. Si la situación vuelve a la etapa anterior, tendremos que volver a retornar a lo anterior, planificando hacer lo mismo que habíamos quedado antes de la primera reformulación y la planificación. Es decir, así como en la pandemia hay olas, o sea, hay picos en cuanto a la incidencia de casos y las actividades van variando, de la misma manera yo tengo que definir cómo dispongo a los recursos en los diferentes consultorios, emergencias, centros quirúrgicos, etcétera, para brindar una atención mejor. Entonces tenemos los roles gerenciales, roles interpersonales en los cuales hay que dirigir, hay que enlazar y hay que hacer de símbolo
es decir, de representante de la institución ante la comunidad. Roles informativos cuando vigilamos, compartimos información y somos voceros. Roles de decisión cuando hay que tomar la iniciativa, manejar los desacuerdos, asignar recursos y negociar con los diferentes interesados, tanto internos como externos, en una institución prestadora de servicios de salud. Pero estos conflictos deben resolverse dentro de la institución. No pueden ventilarse, salvo que ya desborden la capacidad resolutiva del gerente, entonces, bueno, tendrá que ventilarse en otra instancia. En cuanto a la evolución de la teoría administrativa, se determina cómo se han venido resolviendo las cuestiones de las diversas relaciones a lo largo del tiempo, desde la teoría de la administración científica hasta, por ejemplo, la teoría de la ciencia administrativa. Empezamos con la teoría de la administración científica. Aquí se le da un enfoque científico considerando los mejores métodos para la tarea, seleccionando, capacitando, motivando a los trabajadores. Los exponentes de esta teoría son Taylor, Gantt y los Gilbert. En cuanto a la escuela de la teoría clásica de la organización, existió un intento para identificar los principios y capacidades básicas de la administración eficaz, con Fayol a través de sus 14 principios, Weber, Follett y Barnard. La escuela conductista dice que las personas forman la organización, entonces las personas son lo más importante, para lo cual se pretende estudiarlas, analizarlas desde puntos de vista de ciencias sociales, como son la psicología, la sociología, la antropología y otros campos que permiten formas más eficaces para dirigir a las personas. Aquí aparece el efecto de Hawthorne, que refiere que la posibilidad de que una persona reciba una atención especial tan solo por dicha atención va a comportarse de una manera mejor. Esto es simplemente una interpretación de los estudios de Hawthorne que se realizó a través del investigador Mayo. La teoría X. Ahí surgen dos teorías, la X y la Y. La X que habla sobre que todas las personas necesitan una motivación porque los trabajadores normalmente les disgusta trabajar. Es preciso motivarlos por la fuerza, el dinero o las alabanzas, según McGregor. Diferente a las personas que encajan dentro de la teoría Y. Las personas tienen motivos inherentes en esta teoría para trabajar y hacerlo bien, sin necesidad de que tengan otra motivación. También existe la Escuela de la Ciencia de la Administración, que aborda los problemas de la administración con técnicas matemáticas para modelarlos, analizarlos y resolverlos. Avances recientes de la teoría de la administración, tenemos tres: el enfoque de sistemas, el enfoque de contingencias y el enfoque del compromiso dinámico. El enfoque de sistemas dice que la organización es un sistema unido y dirigido, donde las partes están interrelacionadas. Es decir, un hospital tiene diferentes servicios, desde la admisión, consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico, rayos X, laboratorio, farmacia. Entonces, cuando yo aumento la oferta en consulta externa, va a haber una repercusión también en la farmacia.
también va a haber una repercusión en rayos X, en laboratorio, ¿no? Y naturalmente ya hubo una mayor apertura de citas a nivel de la parte administrativa, es decir, de la admisión de los pacientes. Entonces, este sistema se ve influido cuando alguno de los pequeños subsistemas sufre alguna alteración. Los sistemas en salud son sistemas abiertos. Entonces, hay flujos que entran, que salen en este tipo de sistemas, ¿no es cierto? Entonces, puede haber una gran alteración cuando sucede alguna contingencia, como por ejemplo un accidente y llegan politraumatizados al hospital. Entonces tengo yo que reorientar mis recursos de tal manera que podamos brindar la atención, haciendo que haya más consulta externa, más centro quirúrgico, más análisis, más radiografía, etcétera, ¿no? Igual más camas de hospitalización que tendrán que ser ocupadas. Este enfoque de contingencias tiene una técnica administrativa que puede variar. Naturalmente va a cambiar de acuerdo a la contingencia que se vaya dando. Como hemos dicho en el ejemplo anterior, si hay un accidente, va a variar el número de atenciones que voy a tener que dar. Tendré que contratar más profesionales, más enfermeras, más médicos, aumentar la capacidad de la farmacia para que brinde mayor cantidad de medicinas, más camas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ingresamos entonces a una era de compromiso dinámico, donde las relaciones humanas cobran un valor muy alto y el tiempo también es muy importante. Esto nos hace reconsiderar que por la velocidad de todas las situaciones que se van dando, como en la pandemia, en la cual las olas incrementan grandemente el número de casos que se van dando semanalmente, hay una constante de cambios, para lo cual debemos estar preparados. Hay nuevos entornos, hay una ética que conservar siempre, hay una responsabilidad social, hay una globalización. Tenemos que reinventar las organizaciones, pensar en el pluriculturalismo y no olvidar que la calidad es importante siempre en las atenciones. Para esto, recordamos brevemente el panorama general de las teorías básicas de la administración, donde ha ido evolucionando desde el siglo pasado hasta lo que tenemos en nuestros días. ¿Alguna pregunta hasta acá? De la sala o de la audiencia que está en sus casas. Levanten su manita. Jefferson, Julio. Yorka. Doctor, presente. ¿Alguna pregunta, Jefferson? Los 14, he visto ahí. Los 14 principios. Sí, doctor. ¿Cuáles son? Son principios que habían sido determinados en aquella época por las personas que habían desarrollado esa teoría y dentro de los cuales destaca la unidad de mando, por ejemplo, ¿no? La calidad que siempre debe estar, ¿no? Entre otros que probablemente vengan el día 28, creo que es el examen. Entonces es muy importante su pregunta porque eso tenemos que saberlo. Los principios hacen referencia a una actividad. Entonces, por ejemplo, en el examen se puede poner la actividad y usted tiene que señalar cuál es el principio que obedece a determinada actividad. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Joven.
Ya, vamos a mencionar ahora esto que ya cae por su propio peso, ¿no? La administración en salud tiene una importancia porque tenemos que aplicar al ramo de los servicios de salud todos los conocimientos de la administración, desarrollando una visión de conjunto, optimizando los recursos y logrando un estado de crecimiento y eficiencia en los servicios que vamos prestando, con las particularidades propias de que en salud tratamos con personas, no tratamos con otras situaciones como por ejemplo cuando estamos en una fábrica de cemento o en una fábrica de sillas, simplemente tenemos que tener una producción, ¿no? De 5,000 bolsas de cemento por semana o 3,000 sillas al mes. Nosotros brindamos atención a personas. Entonces, si bien se tienen indicadores de promedio de consulta externa, no es exacto que a 10 minutos tengo que atender a un paciente y al otro paciente en 10 minutos y al otro en 10. No. Algunos pacientes los puedo atender de repente en unos 15 minutos, 17, 18. Otros los atenderé en 8. Pero el promedio tiene que ser, por decir, 15 minutos, ¿no? Pero irá variando de acuerdo a la especialidad, a la patología, a que si recién viene, si acude ya a un control, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta ya para dar por concluida la clase? Aquí tenemos la bibliografía para que puedan ustedes repasar. Bien, si no hay preguntas, entonces nos despedimos, jóvenes, hasta la próxima semana, esperando que vayan ustedes repasando siempre. Yo les voy a hacer llegar la clase teórica previamente el día anterior para que ustedes ya vayan repasando y la vayan visualizando. Listo. ¿Alguna pregunta, por favor? No, doctor, todo claro. Diga. Señorita. Todo claro, doctor. Diga, señorita. Todo claro, doctor. Ok. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy amable, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.